Los principales impuestos de nuestra hacienda son los tres que tenemos aquí: el IRPF, el impuesto de sociedades y el IVA. Los principales son el primero y el tercero. El impuesto sobre la renta de las personas físicas y el impuesto de sociedades son ejemplos de impuesto directo, y el impuesto sobre el valor añadido es un ejemplo de impuesto indirecto, ¿de acuerdo? El IRPF recae sobre los ingresos de los particulares, de las familias y hogares. El impuesto de sociedades es el equivalente al IRPF, pero recae en este caso sobre el beneficio de las empresas, ¿de acuerdo? Por último, el IVA recae sobre el gasto, es decir, pagamos IVA cuando se adquieren bienes y servicios o bien se importan del extranjero. Bien, el gasto público. En este caso vamos a analizar ahora el componente del gasto público una vez que hemos visto los ingresos, y vamos a ver cómo se clasifica este gasto. Seguimos tres criterios. Podemos seguir un criterio funcional, es decir, para qué se gasta, dónde va ese gasto, puede ir en defensa, educación, sanidad, justicia. Podemos seguir un criterio orgánico, quién gasta, es decir, qué órgano de la administración pública es el que gasta. Puede ser el Estado, la Seguridad Social, un organismo autónomo. El criterio económico, es decir, cómo se gasta. En este caso diferenciaríamos entre gastos corrientes y gastos de capital. Los gastos corrientes son los gastos que contribuyen al funcionamiento de la administración pública, del Estado en este caso, ¿de acuerdo? El consumo general sería del sector público. En cambio, el gasto de capital son aquellos gastos que están en relación con la infraestructura, con la capacidad productiva y social del sector público, ¿de acuerdo? En este caso, gastos de capital sería hospitales, escuelas, universidades, carreteras, puentes, presas. Diferenciamos, por lo tanto, estos gastos corrientes de estos gastos de capital. Bien, a lo largo del siglo XX, del final del siglo XIX, se fue generando un concepto que es el de estado de bienestar, una evolución del anterior estado de la defensa, donde el sector público se preocupaba prácticamente de la defensa de las fronteras y del orden interno, siendo otros servicios públicos de carácter caritativo muy residual o muy marginal, como la sanidad, la educación y en general la contribución de esos servicios públicos al bienestar social no eran importantes, a este moderno concepto de estado del bienestar, donde el Estado garantiza o el Estado salvaguarda un nivel de bienestar mínimo para todos sus ciudadanos. Como digo, esta historia del estado de bienestar se parte del final del siglo XIX, con la formación del Estado alemán a través del canciller Bismarck, y con ejemplos de diferentes contribuciones en diferentes países. Vemos aquí, se suele citar en historia y lo veréis en vuestro bachillerato, el ejemplo del New Deal de Roosevelt tras la Gran Depresión de los años 30, o la formación en Reino Unido del Sistema Nacional de Salud a partir del informe Beveridge, el cual contribuye a la creación de este sistema nacional y de la garantía de la sanidad y las coberturas de la misma de todo individuo británico desde la cuna hasta la tumba, ¿no? En esa expresión from cradle to the grave. Bien, en general estos postulados se desarrollan en buena medida dentro de las aportaciones de un economista, John Maynard Keynes, el cual contribuye a la formulación de este estado de bienestar con sus aportaciones. Son seguidas por el mundo económico en su generalidad prácticamente tras la Segunda Guerra Mundial y hasta prácticamente los años 80, finales de los 70. Pero como decimos, la formación del estado del bienestar ha venido de muchos países y de diferentes tradiciones, con lo cual no cabe hablar de un estado de bienestar único, sino que existe dentro de la tradición de estos países diferentes modelos. El modelo nórdico, los países nórdicos que tenemos aquí, el modelo continental, Centro Europa, el modelo anglosajón, Reino Unido, Irlanda, y el modelo mediterráneo, que tiene que ver más con nuestro país. Nuestro modelo es una mezcla de ambos dos, es de un desarrollo más tardío y quizá inferior al de otros modelos,
como el nórdico o incluso el continental, y se mezcla a partir de una mezcla de los dos anteriores. Es una mezcla del anglosajón y del modelo continental. Como se puede ver, hay diferencias y matices importantes entre uno y otro en formas que tienen que ver con la ideología, la persecución de la eficiencia, la equidad, la provisión de bienes, la financiación de los mismos y los subsidios. Acabamos el tema ya con la enunciación del concepto de déficit público, es decir, la diferencia entre gastos e ingresos. El saldo final del presupuesto, podríamos decir. Aunque hablemos siempre de déficit público, no hay que olvidar que también puede haber superávit público. Es decir, cuando los ingresos superan a los gastos, diremos que el saldo final del presupuesto del sector público arrojará superávit. Cuando los gastos sean superiores a los ingresos, diremos que el saldo final de la actuación del sector público arrojará déficit. Bien, la cuestión es cómo gestionar este déficit o saldo del presupuesto público. Keynes nos decía que debía haber una gestión anticíclica del presupuesto. Es decir, el sector público debería aprovechar las fases expansivas para ahorrar y reducir ese déficit o incluso llegar a superávits. Es decir, en esas fases expansivas donde la economía privada tiene un nivel de consumo y de inversión importante, el sector público tendría que aprovechar para aumentar su recaudación y sus ingresos y reducir sus gastos, ¿de acuerdo? Puesto que va a tener menos necesidades de subsidio de desempleo y determinados gastos públicos, subsidios, transferencias que no son necesarios puesto que la economía privada es bastante autónoma. Este ahorro en esas fases expansivas permitiría en las fases recesivas hacer todo lo contrario, ser expansivos, es decir, aprovechar estas fases recesivas en las que va a haber menos ingresos por impuestos y permitir mediante el ahorro en la anterior un incremento de gastos. Pues habrá que atender determinadas contingencias como subsidios de desempleo y determinadas transferencias a ciudadanos que están pasando por situaciones problemáticas por la destrucción de empleo y actividad económica. En muchas ocasiones no se ha hecho esta gestión anticíclica del presupuesto y se han aprovechado fases expansivas y recesivas para aumentar la participación del sector público dentro de la economía, cosa que no tiene nada que ver con la aportación del economista John Maynard Keynes. También vemos cómo se financia cómo se financia el déficit público. Una vez que hemos arrojado un saldo negativo, es decir, hemos gastado más de lo que hemos ingresado, el problema es cómo se financia ese déficit. Tenemos dos formas, como son las aquí apuntadas. Se puede emitir deuda pública entre el público o bien se puede monetizar el déficit. La emisión de deuda pública entre el público, como hemos dicho, consistiría en fraccionar ese déficit público en partes alícuotas, partes iguales, cada una de las cuales va a ser un título de deuda pública. Esos títulos de deuda pública, en función de su vencimiento, van a tener una denominación diferente. Pueden ser a corto plazo, a más corto plazo, las letras del Tesoro, a medio los bonos, a más largo plazo las obligaciones del Estado. Esos títulos se colocan entre la economía privada, nacional e internacional, intentando captar esos fondos que permitan atender esos gastos que superan a los ingresos. Bien, el problema ocurre cuando, como hemos vivido en la crisis anterior, cuando no hay liquidez internacional y cuando los residentes tampoco tienen dinero suficiente como para prestárselo al sector público. En esos casos lo que ocurre es que los tipos de interés se tensionan y ocurre un efecto que se denomina crowding out o efecto expulsión. Es decir, si el Estado se lleva esos recursos financieros que son escasos, hará que el precio de ese dinero aumente, que suba el tipo de interés y por lo tanto que las capacidades de consumo e inversión del sector privado se reduzcan. A medida que aumenten más los tipos de interés, se favorece el ahorro y se desfavorece el consumo, y a medida que aumenten esos tipos de interés, las inversiones que resulten rentables serán menores y se invertirá menos. Si el precio, por ejemplo, de los créditos hipotecarios aumenta, los tipos de interés de las hipotecas aumentan y de los préstamos en general, la gente invertirá menos, ¿de acuerdo? Porque tendrá que pagar más por ese dinero.
Por último, lo que puede hacer el sector público, aunque repito, no dentro de la zona euro y por lo tanto no dentro de nuestro país, es monetizar el déficit. Monetizar el déficit es algo tan sencillo como es imprimir dinero para pagar el déficit público. ¿Qué es lo que ocurre? Ocurre que en este caso lo que se hace es monetizarse la deuda. Se imprime papel moneda, con el cual se paga la misma, pero al haber más dinero en circulación, como ya sabemos, el precio de los bienes y servicios aumentará y el valor de ese dinero, como hay más dinero en circulación, será menor, generándose un proceso inflacionario, que en última instancia es, como veis aquí, se denomina el impuesto invisible, ¿de acuerdo? Puesto que todos nos volvemos más pobres por esa inflación. Bien, la cuestión sobre el déficit público, si es bueno o malo, es controvertida. En general, podríamos pensar que no hay por qué demonizar per se el déficit público, como no hay por qué demonizar el déficit dentro de cualquier hogar. La cuestión es qué se financia con ese déficit público. En muchas familias es normal incurrir en déficit si se está invirtiendo en algo que va a generar mayor riqueza. La adquisición de una vivienda, por ejemplo. En el caso del sector público puede ocurrir lo mismo. Lo que hay que ver es qué se está financiando con ese déficit en el que hemos incurrido. ¿Se están haciendo carreteras que mejoren la productividad y por lo tanto la implantación de nuevas empresas? Bueno, en ese caso el déficit público sería discutible que fuera negativo per se. Por lo que se enuncia una regla de oro que se debería respetar en todo caso, y es que en todo caso el gasto en inversión de esa economía fuese siempre superior al déficit, es decir, que el déficit contribuyese a financiar la inversión y nunca a financiar el gasto corriente, puesto que eso sí que pondría en peligro la solvencia de la economía. Y nada más, muchas gracias por vuestra atención, nos vemos en el siguiente tutorial. Hasta luego.